Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Belleza Interior. Mi nombre es Elizabeth Márquez y hoy día vamos a estar hablando acerca de otro devocional que escribí para mi hijo cuando se iba a la universidad. Es uno este libro o la historia de la que voy a hablar me encanta. Está en Génesis y ahí en Génesis, en el capítulo 37, encontramos a un joven que se llamaba José. Y es el de que vamos a estar hablando hoy día, un poquito de su historia porque tengo que ir rapidito. Cuando mi hijo se estaba yendo a la universidad, y yo creo que a ustedes como mamás o abuelitas o tías les pasa lo mismo, les da como una ansiedad. Mi hijo tenía que salir de la casa y tenía que irse a un lugar que no conocíamos. Y mi preocupación era que él se mantuviera en los caminos de Dios. Mi preocupación era que él siempre supiera que Dios iba a estar ahí con él. Entonces, me dediqué a hacerle este estudio bíblico que hoy día va a ser un devocional porque lo estoy acortando, pero lo quería hacer para que él supiera que no era el único que iba a pasar por situaciones difíciles, por situaciones que a lo mejor no iban a estar demostrando el plan que Dios tenía para su vida. Pero quería que estuviera seguro, como dije, de que Dios estaba ahí con él. Entonces, el título que le di a este devocional es Dios estará contigo. O dicho en argentino, Dios va a estar con vos. Eh, José, ¿quién era José? José era el hijo de Jacob, uno de los patriarcas en las escrituras. Tenía 17 años, en el capítulo 37, versículo 2 encontramos eso, tenía 17 años, era jovencito, era uno de 12 hermanos. Y voy a ir muy rapidito así por la vida de José. La vida de José en su casa. Tenía, como dije, era uno de los 12 hermanos, o tenía 11 hermanos más. Y estos hermanos no lo querían para nada. ¿Por qué? Porque José había tenido dos sueños que habían sido de parte de Dios y se los contó a los hermanos y los sueños no les gustaron a ellos. Usted está bienvenida a ir al capítulo 37 y leerlo todo. Um, Aquí se encuentra él con hermanos que querían matarlo, lo vendieron como esclavo, sus hermanos, fue llevado a Egipto y al papá de ellos lo hicieron creer que José había muerto. Dígame, ¿qué vida es esa? Si pensó que se había levantado con el pie izquierdo y que estaba teniendo un mal día, imagínense todo lo que le estaba pasando a este joven. Bueno, la vida de José lejos de casa. La vida de José lejos de casa no fue mejor, digámoslo así, porque estaba lejos de su familia. Pero tenía subidas y bajadas. A veces le iba bien, a veces no le iba tan bien. Fue vendido otra vez cuando llegó a Egipto, fue vendido otra vez. Y en eso que es vendido, el Señor lo empieza a bendecir y puede estar en un lugar más de privilegio por un tiempito. Entonces las cosas empiezan a ir mal otra vez y es encarcelado. Pero yo quiero leerles el capítulo 39, versículo 2 y versículo 21. Mire, dice, ahora bien, ya que ahora estaba él las cosas le iban un poco mejor, dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Que ahora las cosas están bien. ¿No les parece a veces que la vida es como una montaña rusa? Que a veces estamos arriba, pero a veces tenemos que ir abajo y volvemos a subir y volvemos a bajar. Y cuando estamos en la montaña rusa, yo me subí a una montaña rusa hace muchos años. Fue mi última vez. Pero lo único que yo sabía y pensaba era, esto se va a terminar. En un ratito esto va a terminar. No tengo que estar en esto toda mi vida, ¿verdad? Pero la vida a veces parece una montaña rusa y no sabemos en verdad cuánto tiempo va a durar y cuánto tiempo vamos a estar en esta montaña rusa, que a veces las cosas parecen ir bien y a veces parecen no ir tan bien. Esa era la vida de José. Pero dice en este versículo que ahora que su vida estaba yendo bien con su patrón Potifar, dice, el Señor estaba con José.
Y cuando las cosas nos van bien, el Señor, decimos, el Señor está conmigo, el Señor me está bendiciendo, estoy siendo bendecida, ¿verdad? Pero miremos en el versículo 21. Aquí ya habían encarcelado a José. Y ahora dice, pero aún en la cárcel, y el versículo 21 dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Vemos acá que no importa la situación en nuestra montaña rusa de la vida en que estemos. El Señor va a estar con nosotras, ya sea que todo esté yendo bien o ya sea que todo no esté yendo tan bien. El Señor va a estar con nosotras así como estuvo con José, y también va a estar con nuestros hijos. Tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes. Tenemos que tomar el tiempo, enseñarles a ellos de que no importa la circunstancia en su vida, el Señor va a estar ahí. Es difícil para los jóvenes cuando salen de la casa, porque algunos de ellos, yo me acuerdo cuando yo tenía esa edad, yo quería salir de la casa, ¿verdad? Yo decía, yo ya soy grande, yo quiero empezar mi vida. Pero cuando salí de mi casa, que no fue en ese tiempo, fue un poco después, cuando me casé y ya tenía un esposo y tuve que dejar a mi familia, fue bastante difícil. Pero tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes que no importa dónde vayan, no importa dónde estén, en la situación en la que se encuentren, el Señor va a estar con ellos si ellos se ponen en el propósito del Señor, si ellos siguen al Señor. Ahora, ¿cuáles eran los planes de Dios para la vida de José? En Génesis 41, y no lo voy a leer todo, no voy a leer todos estos versículos, pero en Génesis 41 encontramos que la historia empieza a cambiar. Empieza a cambiar y vemos que Dios nunca se olvidó de José. José empieza a tomar un lugar importante. Ya después de que había sido encarcelado, tuvo que esperar 12 años para ser libre. Dios lo empieza a poner en un lugar con un propósito. Y empieza siendo el segundo en Egipto, en todo Egipto. Después del faraón, él llegó a una posición así. Y podemos ver cómo el favor de Dios empezó a trabajar en la vida de José. Dios lo honró. A los 30 años él ya estaba en esta posición. Dios lo bendijo, le dio 2 hijos. Dios fue fiel a la promesa que él había hecho, no solamente a él, pero para toda la familia. Cuando José tenía 17 años, ¿se acuerdan que al principio les dije que había tenido 2 sueños? En estos 2 sueños, José soñaba que, digámoslo más claramente, su familia se postraba delante de él. Y esos fueron los sueños que llevaron a sus hermanos a venderlo y venderlo como esclavo. Estos fueron los 2 sueños. Y entonces aquí encontramos en el capítulo 41, después de todos estos años que él tuvo que pasar por dificultades, estar lejos de la familia, estar encarcelado, pasar por situaciones que se olvidaron de él allí en la cárcel y todo. Ahora vemos cómo Dios cumple su propósito de aquel tiempo en los 17, cuando él tenía 17 años. Vemos que el Señor lo bendice, fue fiel a la promesa que él le había dado en esos sueños y también porque el propósito que Dios tenía en todo esto era que José iba a ser el puente para salvar a la familia de una escasez y hambre que había en la tierra. Entonces, llegamos así hasta el capítulo 45. El capítulo 45 en el versículo 5 dice, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen. Esto era cuando los hermanos ya José se da a conocer a ellos y los hermanos están arrepentidos de lo que habían hecho. Dice, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Acá es donde José, después de tantos años, puede ver el propósito de lo que empezaría con esos sueños y cómo toda su vida tomó lugar para llegar al lugar donde él tenía que estar.
Miren cómo a veces tenemos que pasar por situaciones solo porque Dios tiene un plan. Quizás usted está pasando por situaciones de estar en esta montaña rusa de engaños, enfermedades, falta de trabajo, falta de dinero, problemas matrimoniales. Quizás es una mamá soltera que está tratando de sobrevivir con sus hijos en situaciones difíciles. Y quizás hay tiempos en que viene el tiempo de estar arriba en la montaña rusa y todo va bien y nos sentimos bendecidos y después vamos para abajo otra vez. Y es parte de la vida, es lo que la vida es, ¿verdad? Pero en todo eso, si nosotras reconocemos que Dios tiene un propósito y si le enseñamos a nuestros jóvenes que no importa lo que venga en la vida, Dios tiene un propósito, vamos a poder mantenernos firmes, vamos a poder seguir adelante, vamos a poder seguir confiando en Dios. Dios estaba con José en las buenas y en las malas. Dios estaba con él. Cuando nosotras estamos en situaciones difíciles, Dios tiene un propósito y quizás va a tomar mucho tiempo, quizás va a tomar años para poder entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas o para que Dios tiene para ponernos o tenernos en ese lugar. Pero tenemos que saber que el plan de Dios es más grande y que Él va no solamente está usando estas situaciones para un plan personal con nosotras, sino que es un plan que va a involucrar a otras personas, que va a poner todo en lugar para que todo funcione bien. Ahora, también muchas veces las cosas que nos pasan a nosotras, como acabo de decir, no es un plan personal. Estamos en el medio de un plan más grande que Dios tiene, que no podemos ver y no sabemos. Pero Él tiene planes que van a afectar a otras personas en nuestras vidas, alrededor nuestro. Y entonces nos tiene ahí por un propósito. Yo las animo a que ustedes le enseñen a sus jóvenes y que nosotras tenemos que aprender también, que Dios nos tiene a nosotras ahí por una circunstancia, por un plan. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Dios es un Dios fiel. Y que cuando ellos salgan de la casa y las situaciones vengan a sus vidas, a lo mejor son tormentas, a lo mejor son subidas o bajadas, pero Dios es un Dios fiel. Él está ahí. Y les quiero leer el último versículo. Es en Génesis 50, versículo 19 y 20. Y aquí está José hablando casi al final del plan que Dios había tenido para su vida, completando todo desde cuando él tenía 17 años. Dice, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Aquí al final de esto, donde José podía mirar atrás y pensar, oh, ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo eso, está diciéndole a sus hermanos, yo no puedo tomar el lugar de Dios. Dios es el que hizo esto. Él transformó el mal en bien para llegar hasta este momento y el propósito fue salvar la vida de mucha gente. A veces en el medio de las circunstancias es difícil ver el propósito de Dios, pero Dios tiene un plan y yo la animo a que usted comparta esto con sus hijos. Bueno, que el Señor les bendiga. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y nos vemos la próxima semana.